Muy buenas noches. Damos inicio al seminario realizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana en asocio con la jefatura del área penal a cargo de la doctora Janet Osuna. Para el día de hoy tenemos el siguiente orden del día. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, himno de la Corporación Universitaria Republicana. Tercero, presentación del foro a cargo de la jefatura de área penal a cargo de la doctora Janet González Chacón. Cuarto, presentación de los invitados. Quinto, ponencias de cada uno de los invitados. Sexto, entrega de certificados y finalmente cerramos con el evento. Damos inicio, presentación del foro a cargo de la jefatura de área penal, doctora Janet González Chacón. Buenas noches. Damos una cordial bienvenida al director de nuestro programa, el doctor Anthony Castellanos, a los profesores de la jefatura del área de Derecho, del área laboral, del área de privado que nos acompañan en esta noche, y especialmente un saludo a los ponentes, la doctora Carolina Molina Villar, el doctor Mateo Mejía Gallego, el doctor Eduardo Leonardo Vela Gómez. Damos una especial bienvenida y un saludo especial al doctor Elian Pregno, profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, que es profesor de doctorado. Bienvenido, profesor. Para la jefatura de Derecho Penal se le ha hecho importante abrir un espacio para la discusión y la presentación de temas que tienen que ver con los aspectos criminológicos de los delitos de cuello blanco. Y esto por dos razones. Lo primero, porque es una de las especializaciones que se maneja en nuestra corporación, y la otra es porque es un tema de candencia nacional. Y como quiera que necesitamos tener otras visiones, se han invitado profesores de la categoría de la doctora Carolina Molina, que trabaja para la Corte Suprema de Justicia, del doctor Mejía Gallego y del doctor Vela Gómez, que son profesores y que tienen vasto conocimiento en estos temas. Por tanto, demos un aplauso, bienvenida a los conferencistas. A quien paso a invitar. Presento a la doctora Carolina Molina Villar, que va a hacer su ponencia. Ella es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y especialista en procesal penal de la Universidad Externado de Colombia, de donde también es egresada. Ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia como profesional especializado grado 33 de la Sala de Casación Penal de dicha Corte, por lo cual tiene un amplio conocimiento en el tema que nos va a exponer. Además, es candidata a optar por el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Mateo Mejía Gallego es abogado de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Santo Tomás, autor de la monografía La participación de las víctimas en el sistema penal acusatorio colombiano, una perspectiva desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y de la tesis laureada La prueba de referencia en el proceso penal colombiano, el equilibrio entre el derecho a probar y el derecho de confrontación cuando el testigo no está disponible. A su vez es coautor del libro Diagnóstico del Sistema Penal Acusatorio en Colombia, publicado por la revista Acta Sociológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del libro El Sistema Penal Acusatorio en Latinoamérica, México, Panamá, Perú y Ecuador, para la especialización en el Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Católica de Colombia, y del libro Estándares de Enseñanza para la Formación de Litigación Oral en las Facultades de Derecho en Colombia, publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Se desempeña actualmente como docente en pregrado y posgrado en diferentes universidades del país, entre ellas de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Libre de Pereira. Además, es socio cofundador de la firma de abogados penalistas Uilex SAS. El doctor Eduardo Leonardo Vela Gómez es abogado de la Corporación Universitaria Republicana, especialista en responsabilidad penal de servidor público y de los delitos contra la administración pública, cursando último semestre de maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Colombia.
docente de la Universidad Nacional y de la Corporación Universitaria Republicana, investigador activo del grupo Escuela de Derecho Penal, Nulo Crimen Sine Leye, director jurídico y asesor y consultor y abogado litigante. Los dejo entonces con la doctora Ana Carolina Molina Villar. A modo de introducción, creo que lo mejor que podemos hacer es darle como consistencia al título mismo que nos convoca acá o a la frase que nos queda por saborear durante estas charlas, que es delitos de cuello blanco, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió dar esa categoría? Pues a un sociólogo. Y ese sociólogo hay que darle una gran importancia porque nada más y nada menos que estaba en la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago, en aquella época, en 1939, tenía una emoción única y era que era innovadora. La Universidad de Chicago generó dos grandes innovaciones y lo que hizo fue darle una forma de tensión o contrarrestar toda una teoría biologicista que venía por parte de los europeos. Ellos querían, los europeos, dentro de sus estudios de sociología, darnos a entender que todo ese causalismo, que seguramente ustedes ya lo han escuchado entre las teorías causalistas, tenía sus raíces en la herencia genética. Luego entonces, cuando a nosotros se nos indica que todo tiene como causa lo que se te heredó, lo que no puedes transformar, pues caes en un razonamiento casi de imposibilitar un retro o de no generar cambio, ¿verdad? Este sociólogo, por el contrario, lo que señalaba, gracias a sus profesores en la universidad, era exactamente la tesis opuesta. No todo el caos o no todo lo que gira en la sociedad y lo que queremos estudiar como fundamento, como razón, como causa del delito, puede ser entendido desde una tesis biologicista o de herencia, si se quiere, o de razones genéticas. Debe haber otras causas y preciso la forma en que se fue gestando o se fue dando su vida le permitió a él sacar adelante esta tesis. ¿Por qué señalo que su vida? Porque primero que todo estamos hablando de un hombre que nació siendo el tercer hijo de 8 en su familia. Y no sé si les acontece a ustedes en sus familias, que cuando no es uno el hermano mayor, yo soy menor, uno tiene cierto aire como de libertad. Uno tiene cierto aire de como que uno no tiene que cumplirle el sueño a realizar a los papás. De alguna manera uno respira cierto grado, vuelvo insisto, de beligerancia, si se lo quiere ver así. Uno puede optar por otra opción distinta a la del cumplimiento de los sueños conservadores de sus padres. Y eso le pasó a él. Él se inscribe, por ejemplo, en una religión batista y aún así se inclina más por las ideas socialistas de la época, y en esas ideas socialistas tiene una gran proyección el estudio ya no concentrado del capitalismo que se estaba desarrollando en ese momento a borbotones, a gran marcha en Estados Unidos, sino que él lo que quiere estudiar es todo lo que se genera por las emigraciones. Su principal interés era estudiar cómo se empezaba a generar otra razón o fundamento en las mentes de quienes formaban esas sociedades siendo emigrantes. Entonces, eso es lo de retener en este momento. Les estoy desarrollando para, en este momento, el cómo llegó Edwin Sutherland a elaborar ese nuevo concepto de delitos de cuello blanco. ¿De acuerdo? Entonces, les señalo. Lo primero que él hace es inscribirse en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. Y la Universidad de Chicago, como les acabo de señalar, tenía algo maravilloso que era desarrollar el estudio del caso y no un estudio lineal de la historia de la sociología. Eso le generó mayor autonomía a esa rama como tal del área del conocimiento,
porque se estudiaba caso a caso y bueno, les señalo, él se concentró en la población emigrante, que es algo como similar a lo que podría estar sucediendo en la mente de cualquiera de ustedes, siendo estudiantes, si se dedicaran a observar cómo la emigración, por ejemplo, de venezolanos y de otras naciones, llega a Bogotá y empieza a generar un grado de subculturas o de especiales concentraciones de valores. Porque, obviamente, el prisma o el criterio moral va a diferir, ¿no es verdad? El venezolano, si ustedes se ponen a hablar con esta población, va a tener un criterio no solamente diferente en su lenguaje evocativos, sino de la forma en que mira la realidad. Va a ser otra muy distinta. Bueno, entonces imagínense ustedes, Estados Unidos está generándose toda una época industrial, hay una explosión de migrantes y él sabía perfectamente que esa explosión de migrantes generaba una subcultura. Tenemos, recuérdenlo ustedes, ¿quién ha visto de aquí el programa Los Simpson? Me da vergüenza hacer esta pregunta. Muchos, de acuerdo. Hay un capítulo que yo creo que lo repiten tanto que todos terminamos viéndolo porque es un capítulo que lleva por lo menos 10 años. Y es referente a la figura de cómo se burlan de Al Capone, de la prohibición del licor. Inicia la película con que Bart, por accidente supuestamente, ahí lo ponen así, se embriaga y a raíz del escándalo de que causa que Bart va en una marcha pública, todo el mundo censura a la familia y se prohíbe la toma del licor, ¿de acuerdo? Están haciendo una radiografía en forma cómica de lo que realmente sí aconteció en los años 20 en Estados Unidos. Esa radiografía es que, eso se le llamó el caso Hull House. ¿Por qué? Porque efectivamente sí pasó que un emigrante italiano llegó a denunciar a su esposo porque su esposo estaba borracho y cuando llegaba borracho la accedía brutalmente. Y en ese acceso brutal se supone, para la época, que le causó una malformación al niño. Empezaron a hacer una cantidad de denuncias, todas estas emigrantes italianas, y llegaron a la conclusión de que estaban generando monstruos a la sociedad debido a la ingesta de licor. ¿Qué hace la sociedad moralista? Se pone en marcha y prohíben la ingesta de licor. Y Chicago, graciosamente, se volvió la ciudad donde todo era posible. Es más, le decían la ciudad sin ley. Y justo allí estaba el creador de la figura del delito de cuello blanco. Como les señalo, él no tenía la visión de hacer un análisis línea histórica como venía desarrollando los europeos, ni mucho menos le interesaba hacer un análisis de si tú estás determinado genéticamente para desarrollar un comportamiento desviado o degenerado, porque eran las categorías que utilizaban en esa época. Desviado o degenerado, por tanto eres delincuente. Él no, él creía que había otro fundamento o razón suficiente para poder estudiar la razón o la causa de los delitos. Y ahí es justamente, por fortuna, cuando él se encuentra, que es lo que les acabo de señalar allí, él se encuentra con su profesor que, acá está, el nombre completo, Beule. Él llega de pronto, después de hacer todo este análisis de la sociedad, de los emigrantes, de las subculturas, llega entusiasmado a seguir sus estudios de sociología en la Universidad de Chicago y en lugar de ingresar al departamento nuevamente de sociología para empaparse del tema, porque ya era un área autónoma, lo que hace es directamente entrar al departamento de economía y con la ilusión indudablemente de tener el amparo, la sombra de su profesor Beule. Desafortunadamente él se va a otra universidad, este profesor, amante de las ciencias económicas, y él se queda con quien era su discípulo. Y con su discípulo empiezan a leer las obras. La obra más hermosa de Beule es la teoría de la clase ociosa. Sin embargo, pues allí les señalo otra, que es un análisis del espíritu del capitalismo, pero la teoría de la clase ociosa fue maravillosa en el sentido de que marcó justamente el punto
lineal para lo que fue el desarrollo del concepto de delitos de cuello blanco, que es la siguiente analogía que les transcribí ahí, si me lo permiten se lo leo. El tipo ideal de hombre, decía Veblen, adinerado se asemeja al tipo ideal del delincuente, por su utilización sin escrúpulos de cosas, personas para sus propios fines y por su desprecio duro de los sentimientos y deseos de los demás y carencia de preocupaciones por los efectos remotos de sus actos, pero se diferencia de él porque posee un sentido más agudo del estatus, porque trabaja de modo más consciente en la persecución de un fin más remoto, contemplado en virtud de una visión de mayor alcance. Es lo que generalmente llamamos tener mente fría, ser cara dura, ¿de acuerdo? En el lenguaje que normalmente señalamos. Veblen señalaba en esa ocasión esa analogía. Mira, el delincuente se asemeja de alguna manera al que usted ve allá afuera como el ser que refleja el capitalismo que se está desarrollando en este momento. Y bajo esa visión, en verano de 1930, lo que hizo Zuckerman fue empezar a visitar prisiones. Empezó a visitar prisiones por lo que les acabo de señalar. El lineamiento de la Escuela de Sociología de Chicago hacía que estudiaran casos. Él va a prisiones, saca unas ideas, escribe esta obra, la prisión como laboratorio de la criminología, y cita con ironía a un sociólogo de la época, el cual hace una analogía entre lo que son, se les va a leer. Del mismo modo que cuando en el terreno de la agricultura se produce una plaga de insectos destructores, los biólogos estudian sus características biológicas y su comportamiento con el fin de acabar con ellos y salvar las cosechas. El estudio de la personalidad de los delincuentes en la prisión puede proporcionar conocimientos de vital importancia para atajar los crímenes. Él cita a ese criminólogo y lo hace con ironía, con sarcasmo, porque él dice, mire, es cierto que usted en la cárcel tiene a su entera disposición en sentido de tiempo y lugar, lo tiene allí al delincuente. Eso puede ser cierto. Y es muy cierto que en la cárcel, ante la privación de la libertad, malas torturas, usted puede ver un reflejo de lo que es el arrepentimiento y el criminal va a empezar, o el delincuente va a empezar a hablarle por su arrepentimiento, ¿de acuerdo? Y al narrarle le puede contar por qué cometió o no el delito. Pero lo que no es cierto, lo que se termina convirtiendo en un mito completamente, es esto. A la cárcel van todos los delincuentes, sabemos que no es así. Y él lo sabía en aquel entonces. ¿La prisión es el hábitat natural del delincuente? No, ¿verdad? Entonces él señaló esos dos mitos, y para desbandar esos dos mitos, para quitarlos, para levantarlos, dijo, a la cárcel no van todos los delincuentes, y los que van difieren muchísimo del delincuente común. El problema es que hay que ser más cautelosos al momento de generar estas tipologías, y ahí es donde quiero que nos centremos en lo que va el resto del tema. La tipología del delito de cuello blanco ha generado durante más de 50 años la intención de conceptualizarla, encerrarla y generar, créanme, casi que un tipo penal. Es más, ustedes encuentran en la web en este momento críticas enteras de doctrinantes españoles y ecuatorianos referentes al por qué no ha podido la Comunidad Europea llegar a generar un concepto del cual hagan desprender un tipo penal que genere en ese sentido la idea de que no queden impunes los comportamientos de delito de cuello blanco. El gran problema, y él lo visualizó así, les estoy hablando del mismo creador del concepto, es que él sabía que eso no tenía fundamento alguno, salvo si empíricamente se demostrara que había un condicionamiento para llegar a la realización de comportamientos específicos que se les pudiera dar esa categoría. Yo no me voy a dedicar a estudiar supuestamente el germen
o el vicio que debo hallar en la cárcel, porque en la cárcel no están la tipología o la clase de delincuente que yo quiero estudiar, ¿de acuerdo? Cuando él sale de ahí, por fortuna, empieza a estudiar la sociedad, insisto, una sociedad muy específica, muy semejante a la que puede tener Colombia en este justamente instante por los inmigrantes, y empieza a estudiar una especial sociedad de migrantes con unas diferencias muy marcadas de criterios morales o de la forma de ver la vida, y estudia esas clases sociales que tienen poder político, poder social, poder económico, cualquiera de las tres clases de poder. Cuando él se enfoca en eso, crea esto que para su momento fue la revolución completa, y fue decir: miren, el criterio diferenciador de estos personajes se llama clase social. Era revolucionario para la época, puede ser que para nosotros ya no lo sea. Es lo que nosotros normalmente diríamos son personas de ruana, ¿verdad? En Colombia se diría así, son personas de ruana. La Comisión de Delitos Económicos, ¿cómo lo podemos explicar? Si usted tiene poder económico, social o político, ¿cómo podría explicarse que usted quiera cometer un delito? Porque la explicación para aquel entonces siempre era la misma: dos factores, pobreza y razones biológicas. Es decir, usted está determinado porque usted es un enfermo mental, usted está determinado porque toda su herencia genética hace que usted se convierta en un delincuente. Pero si no eran esas dos razones, y estamos hablando de personas educadas que habían recibido un nivel de educación bien alto, ¿por qué ellos querían entonces cometer delitos, conductas que atentaban o causaban un daño? Y ahí estuvo la maravillosa respuesta que él mismo generó, que se llama teoría de la asociación diferencial. Por allí hubiera podido comenzar si no fuera porque me encanta siempre recalcar el proceso donde se genera una idea. No es de la noche a la mañana. Miren, el proceso de asociación diferencial tiene una exacta relación con los que les conté que le enseñó su maestro. Bueno, no lo tuvo directamente, pero ya les conté, al menos leyó sus ideas. Así que la próxima vez que abran un libro, mucho respeto con el autor, porque seguramente les puede estar generando una idea de la cual nos acordaremos todos en este siglo y en el siguiente, ¿de acuerdo? Ahí va, la asociación diferencial. El delincuente de cuello blanco no se concibe a sí mismo como un criminal al no ser tratado ni legal ni socialmente como tal. Y dado que esto es una facultad de Derecho, y la mayoría, aspiro que esté aquí presente, sean abogados, los que no son abogados los felicito. No, pero lo cierto es que ese es nuestro gran problema. Lo que no está registrado en la ley creemos que no puede ser entonces motivo de sanción, ¿verdad? Por aquello del principio de tipicidad, ¿se acuerdan? Bueno, bien. Bajo el principio de tipicidad, entonces, eso que no está previamente señalado como un delito en la ley no puede ser sancionado. Acá podrías llevarnos mentalmente, rápidamente, si no, si quieren les ayudo a sacar. ¿Voy mal tiempo, muchachos? Miren, este es el mejor ejemplo en Colombia. ¿Se acuerdan el caos que se generó para uno poder decir el comportamiento de David Murcia Guzmán, el creador de DMG, se adecúa perfectamente al tipo penal de lavado de activos? ¿Lo recuerdan? Toda la comunidad desbandada. Creo que todos vimos las imágenes desfilando desde los hijos del presidente hasta insignes magistrados, jueces, profesores, sus padres, y si ustedes lo fueron, lo siento mucho, también víctimas de DMG. Era exactamente eso. El concepto de que no era legal, que no era atrapado el comportamiento de una persona, que cómo era el perfil. Este hombre leyó perfectamente a Al Capone, eso sí, no lo dudemos ni un segundo. Porque cómo era que perfilaban cada uno de los delincuentes de cuello blanco en el momento en que se desarrolló esta teoría. Ahí sí, lo retrocedo un poquito. Ay, no.
hice algo mal. Miren, creo que ahí está, sí. Vida. ¿Qué tienen que proyectar ellos? Una vida exitosa, un alto nivel intelectual, mecanismos maravillosos para lograr llegar a la gente. Son personas, en nuestro rigor sería dicharacheras. Saben cómo llegarte, dice uno también, ¿no? Saben cómo llegarte. Te endulzan el oído, pero físicamente todos cumplen a rigor lo siguiente. Pelo engominado. Lo siento mucho a los que hayan usado rigor, no los estoy describiendo. Pelo engominado, muy bien vestidos, caminan en forma elegante, cual salidos de una película de amor y lujo. Todos llegaron a cumplir en rigor eso, incluido al que les estoy señalando. Recuerden incluso que cuando le entrevistaban, él decía, mi mayor inversión la tengo que hacer en mi imagen. ¿Lo recuerdan? Y él señalaba exactamente cuánto gastaba mensualmente para dar esa imagen. Bien, y aquí está, para pasarlo rápidamente y no gastar más tiempo de mis compañeros, esta es la descripción más mordaz que hay. Los delincuentes de cuello blanco muestran una vida exitosa, un tipo de consumo propio de personas de poder, de prestigio social, que ahí es cuando se inscriben en clubes, cuando hacen que, por ejemplo, en este caso que estamos reseñando, querían crear un canal específico, ¿se acuerdan que estaban a punto de lanzar un canal en la televisión colombiana? Usan la misma marca de perfume y corbata de algunos jueces, son amigos o vivieron bajo el ala de algún ministro, algún militar o legislador. Por lo general se irritan, que es lo mejor, se irritan cuando hablan del robo del equipo de sonido del automóvil de su mujer o de los hijos y de la consecuente inacción policial. Yo les traía lo que era el perfil de no lo logré mostrar, de Al Capone, frases completas de él diseñadas, no lo logré, me salí. Frases completas de Al Capone diseñadas para señalar cómo es la interrelación de cuando estaban incurriendo en delitos que podríamos señalar en ejercicio de este poder económico-social y se unen con magistrados y con jueces para empezar a desarrollar la impunidad completa en cuanto a que la ley no los persiga, no los alcance. Entonces ellos se preparan, hacen una asesoría legal literalmente, buscan a abogados, se asesoran para que jamás el legislador, ni mucho menos el juez, los alcance al momento de generar los tipos penales. Prácticamente es como buscarle el hueco, la laguna normativa para ello, de esa manera desarrollar su conducta, que es precisamente la mayor crítica que se dio cuando aconteció todo el tema de las pirámides en nuestro país, ¿no es verdad? El uso de tarjetas a nivel de crédito era posible, todos responderíamos sí. ¿Era posible aglutinar a la gente y prometerles o darles premios? Claro, lo hacían los supermercados, lo hacían todos los judíos, dueños de las mayores líneas de superficies que hay en este momento. A todos nos llegan puntos, incluso por reclamar y redimir. Sí, perfecto. Entonces ellos se asesoraban y generaban exactamente en esa línea gris, en el antes de un grado de impunidad que los cobijara al momento en que se desarrollara una acción por parte del Estado para lograr ordenar económicamente nuevamente a la comunidad donde estaban regulados. Bien, me queda solo por terminar señalando cuál es entonces, que es finalmente el título de la conferencia, cuál es entonces el plus que da los medios de comunicación al delincuente de cuello blanco. Da dos plus grandes. Uno, el narcisismo se acentúa. Todo ese amor propio se acentúa aún más. Alcanzaron ustedes ver, digamos, la imagen de lo que era el título de MG, era de la revista Dinero. La forma en que presentan a David Murcia Guzmán, incluso en noticias del año pasado, como volvió a resucitar David Murcia Guzmán,
Esa forma de presentación es poniendo en alerta a la comunidad cuando se trata de generar una noticia de Interbolsa contra los de Interbolsa. El lenguaje que manejan para los de Interbolsa es tan suave que cuando tratan de llegar con una noticia sobre cómo va el avance del proceso penal, lo remiten a uno a otro medio periodístico, pero no lo hace, la censura no viene de la revista Dinero. Eso se lo dejan a otros medios de comunicación, pero la revista Dinero no lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene ese espacio generado en cuanto a lo que este sociólogo nos traía desde que nos dio el concepto, y es que la sociedad misma es receptiva al delincuente de cuello blanco. Nosotros aceptamos de mejor forma al delincuente de cuello blanco por la sencilla razón de que no se trata de alguien que se ensucia las manos, no se trata de un delincuente que vaya a generar violencia, que cause daño específico a una persona. Puede ser que ni siquiera quiera causar daño. Y de alguna manera nuestro sistema social, nuestro sistema psicológico hace que aceptemos mejor entonces al que no quiera generar ese tipo de daño y no se ensucie las manos. ¿Verdad? El narcisista, cuando usted le pone la telemática, es decir, toda esta unión de los servicios de comunicaciones e información a su disposición, hace que el narcisismo se acentúe. Por eso, el recaudo de tantas selfies en Facebook o en muchas apps es cada día mayor. El que inició un perfil en Facebook con una foto es posible que al año ya lleve la cuenta del mío, porque empieza a generarse una vanidad que lleva a este tipo de delincuentes a ser mejor conocidos, a multiplicarse por una específica fórmula que se llama 6 pasos, 6 grados, y es una fórmula desarrollada justamente para la SAT que le permite a uno concebir la posibilidad, y vaya que uno lo puede someter a prueba diario, es empírico, y es poder conocer a una persona con tan solo 6 pasos. Es decir, para yo conocerte o para conocerte me bastaría tener un contacto a 6 pasos tuyo en cualquier red social y voy a conocerte, así no estés en este país. Solo necesito 6 contactos y llegaré a ti. Para este tipo de delincuentes es maravilloso porque se amplía la gama sobre el patrimonio a actuar, a dónde voy a llegar yo con la forma en que desarrollo el poder económico y social para llegar e interactuar con ustedes y de alguna manera entonces generar un recaudo del erario público. Entonces, primer factor, narcisismo. En eso ayudan mucho los medios de comunicación. La segunda cosa que ayuda mucho los medios de comunicación, se los acabo de contar, es que generan un lenguaje de adaptación. Es más fácil para los medios de comunicación generar la impunidad en el sentido de decirle a la comunidad que acepten mejor al delincuente de cuello blanco y a ciertos grados de delincuente de cuello blanco que a otros. Entonces van tratando en la mente de cualquiera de la población social de que vaya adaptándose a la idea de que pobrecito, que realmente él no quería causar daño social. Y eso lo prepara uno para cualquier sistema, y seguramente lo va a decir mi compañero, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o para una terminación anticipada del proceso, como un preacuerdo, un principio de oportunidad. Van preparando a la comunidad para eso. Y de esa manera somos más receptivos. Y la tercera cosa, que es lo más maravilloso que generan los medios de comunicación, es justamente la potencialidad que tienen para desaparecer. Los medios de comunicación hoy en día, específicamente la telemática, permiten hacer que el delincuente de cuello blanco aparezca en la vida de ustedes mientras les está quitando el dinero, mientras ustedes le entregan, le debitan el dinero vía web y luego desaparecer y no dejar rastro alguno. Esos son los efectos del delito o el concepto de delito de cuello blanco asociado o respecto de la telemática o de los medios de comunicación hoy en día. Ya no me extiendo más.
Agradecemos a la doctora Ana María Carolina por su excelente ponencia el día de hoy. Continuamos con la ponencia del doctor Mateo Mejía Gallego, le damos la bienvenida. El tema a tratar será justicia premial en los delitos de cuello blanco en el proceso penal. Doctor Mejía, perdón. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar quiero agradecerle a la Facultad de Derecho y a la Jefatura del Área Penal, la Corporación Académica Republicana, muy especialmente a ustedes por estar con nosotros hoy en esta noche compartiendo quizás uno de los temas más trascendentales que llama la atención en materia penal en la actualidad de nuestro país, son los delitos de cuello blanco. Mi ponencia la he titulado como La justicia premial en los delitos de cuello blanco en Colombia y surge de una problemática que he podido fijar o establecer no solamente en la academia como profesor, sino también en las prácticas jurídicas penales como abogado penalista litigante. Y es que considero que hay una desarticulación entre estas ramas de ese sistema penal. Hay una desarticulación entre la criminología, la dogmática, la política criminal y el derecho procesal penal. Tenemos expertos en criminología, tenemos expertos en dogmática penal, tenemos expertos en política criminal, tenemos expertos en procesal penal, pero quizás nos falta esa integración de estas áreas del derecho para poder solucionar ciertos problemas que se generan no solamente en la academia, sino en la realidad jurídico-procesal. Y es que no es un secreto que en Colombia nos falta una política criminal. Una política criminal que esté acorde a los estudios criminológicos de los factores que originan el delito en Colombia, pero también una política criminal del legislador que a veces reacciona más a un populismo punitivo que a las verdaderas necesidades, pero también desconocemos la naturaleza y esencia de un sistema con tendencia acusatoria adversarial, que es una cultura, que dicho sistema viene de una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces considero que hay una desarticulación en estas ramas del derecho. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cuál es el origen o cuáles son los factores del delito, de los delitos de cuello blanco, pero también nos podemos preguntar cuáles son esos elementos del delito o cuál es el tratamiento procesal. Pero quizás si nos preguntásemos todo esto en conjunto, podríamos tener soluciones serias, con estudios apegados a una política criminal coherente y a una respuesta jurídico-penal, digamos que también coherente. Por ejemplo, no es descabellado preguntarnos, y creo que todos lo hemos preguntado, cómo un abogado exitoso, con estudios de maestría, de doctorado, profesor de reconocidas universidades, con una familia estable, que inclusive se ganaba más de 20 millones de pesos mensuales como fiscal anticorrupción, y cómo comete un delito. Precisamente así surge la problemática de los delitos de cuello blanco de Sutherland, donde empieza a cuestionar esa criminología que establecía que la delincuencia venía de la pobreza, que la delincuencia venía de esa desigualdad social, que la delincuencia era por falta de oportunidades e inclusive por falta de estas unidades familiares y, en síntesis, por esa pobreza. Y Sutherland se pregunta, entonces, ¿por qué los poderosos, los ricos, delinquen? Y esa pregunta sigue vigente. Y es esa pregunta que nos estábamos haciendo frente al cartel de la toga, como un magistrado de las altas cortes, con todas estas circunstancias, delinque, es delincuente. Entonces es un tema que sigue vigente en nuestra sociedad, nuestra realidad jurídico-penal colombiana, y quizás no solamente nuestro, sino también de manera internacional, esta problemática. Entonces, no vengo a plantear soluciones, sino más bien a dejarles estas inquietudes acerca de la necesidad que tenemos en la academia de formar abogados penalistas íntegros en cada una de estas disciplinas del derecho penal.
y no de manera aislada, no expertos de manera aislada, que debe haberlos, pero también hay que tener esa integración de esta clase de saberes para poder responder a estas necesidades. Y el factor en concreto, o para descender aún más esa problemática, tiene que ver con la justicia premial. Entonces surge otro problema, y es los criminales de cuello blanco, ¿qué tratamiento jurídico procesal se le debería de dar frente a la justicia premial? ¿Será que deberían tener beneficios? ¿Será que un delincuente de cuello blanco debería tener beneficios? Y la respuesta no debe ser sí o no frente a temas de impulsos emotivos, sino que debe obedecer ¿a qué? A una integración de esas ciencias del derecho penal, a través de identificar la problemática, por ejemplo, del origen, de por qué delinquen estas personas, si son los poderosos, si no han sido los favorecidos y demás. Entonces esa respuesta no nos la da solamente el derecho procesal penal, sino que también tenemos que ir a la criminología, también para saber los tipos penales o los elementos normativos a la dogmática penal, y a la política criminal y al derecho procesal penal. Quiero centrarme en ese segundo aspecto de la justicia premial, y es que existe una dificultad no solamente en los delitos de cuello blanco, sino en los delitos en generales frente a la justicia premial. ¿Y cuál es uno de los factores de que a veces nos cueste tanto entender o aceptar que un delincuente no necesariamente se le ponga una pena? Que un delincuente que comete un delito no necesariamente tenga que ir a purgar una pena privativa de la libertad. Y es que por esa falta de integración entre estas disciplinas no entendemos la naturaleza de nuestro sistema procesal penal. Y no lo entendemos porque también hay un choque cultural. Nosotros veníamos con una concepción cultural continental europea, que las instituciones jurídicas no solamente surgen desde las legislaciones, sino que tienen una trascendencia cultural religiosa, donde la visión del mundo es totalmente diferente a esta nueva cultura anglosajona, donde el que la hace no necesariamente la tiene que pagar, donde no se confunde el delito con el pecado y la pena con la penitencia, continental europeo, sistemas con tendencia inquisitiva, sino que otra visión del mundo, inclusive cultural y religiosa, es más importante la reparación que inclusive que el criminal vaya y sufra en una cárcel. Para no extenderme mucho, les hago una invitación de una lectura del profesor Andrés Nanclares que se llama Entraña calvinista del sistema penal acusatorio. Él allí explica esta problemática y nos dice, mire, teníamos un sistema inquisitivo, toda esa cultura continental europea, por el tema de la comillas conquista y demás, donde inclusive la concepción religiosa nos dice el que cometa un pecado tiene que expiarlo a través de la pena, el que cometa un delito es una infracción, para poder redimirse tiene que cumplir una pena. Es delito, pena, penitencia. Una concepción católica inclusive y naturalista, como la queramos llamar, pero eso permea las instituciones jurídicas y tenemos esa concepción. Pero los anglosajones tienen una concepción diferente, inclusive religiosa, el protestantismo, el tema de que es más importante el tema de la reparación, ser pragmáticos, es más importante que se repare la víctima que no el victimario vaya a purgar una pena privativa. Y sé que es un choque muy fuerte cultural que quizás no estábamos preparados, y eso va a generar en la falta de eficacia o ineficacia de estas justicias premiales. Que recordemos que para los anglosajones solamente el 5% de los casos debería ir a juicio, y el otro 95% deberían ser salidas alternas, porque ellos entienden que pues, si es al revés, pues se va a congestionar el sistema. Allá nos escandalizan cuando, por ejemplo, los delitos de cuello blanco, una de las personas decide colaborar con la justicia, no se escandalizan en la aplicación de estos principios de oportunidad, no se escandalizan por esos beneficios, porque tienen una concepción diferente del mundo, son pragmáticos, solucionamos el problema, desarticulamos esa organización, es más importante
desarticularizar esa organización que necesariamente que esta persona sufra. Son pragmáticos. ¿Qué me sirve más? Como sociedad, como justicia, ¿qué me sirve más? ¿Y por qué es importante entonces esa articulación para dar respuesta frente a si en Colombia deberíamos, o la justicia premial cómo debería operar para estos delitos de cuello blanco? Y allí es importante la criminología, la política criminal, la dogmática del derecho procesal penal de una manera íntegra. Si conocemos cuáles son las causales de la criminalidad de los delitos de cuello blanco, podemos tener una política criminal coherente que pueda combatir esa delincuencia de delito de cuello blanco, y podemos tener instituciones procesales que también obedezcan a esa política criminal. Que inclusive hay algo trascendental con Sutherland, que ya separa entonces que los orígenes del delito como tal no están en la pobreza, no están en esa desigualdad, sino como nos lo explicaba la profesora Ana Carolina, ya no es un determinismo como tal, sino que el delito se aprende. No estamos determinados a cometer el delito, sino que el delito se aprende en estas asociaciones diferenciales. ¿Y qué son esas asociaciones diferenciales? El profesor Alejandro Gómez es profesor investigador de esta casa de estudios, explica más o menos como que esa asociación diferencial son las malas compañías. Entonces hay un grupo donde se legitima, por decirlo de alguna manera, el delito. Se aprende, hay unas técnicas para aprender el delito, hay unas escuelas criminales, el delito se aprende. No es que yo nazca siendo criminal, no es que estoy determinado por la pobreza y demás, sino que el delito se aprende. Y para traer nuevamente a nuestro autor del día de hoy, Sutherland, nos explica que las características del delito de cuello blanco, una de las características radica en que es un delito cometido por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación. También nos expresa que el delito se aprende mediante un proceso, no es algo natural, y por ende el delincuente que pretende ser tal debe participar de un aprendizaje exitoso que implica mucho más que la sola voluntad de hacerlo. Y aquí hay algo importante para conocer o para tratar de explicar un poco de por qué estos delincuentes que son poderosos, que no son pobres, por qué delinquen. Y en ese aprendizaje de ser delincuente, nos dice Sutherland que hay técnicas específicas de acuerdo al tipo del delito, códigos morales, conocimiento de las leyes específicas y de las relaciones necesarias para garantizar la impunidad. Esto no sucede solamente con los delitos de cuello blanco. Si nos vamos a la criminalidad común, pues hay empresas criminales o escuelas criminales que enseñan, por ejemplo, el cosquilleo. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años salió en la televisión cómo entrenaban a las personas para hacer cosquilleo, ponían una serie de obstáculos y no podían tocar los obstáculos hasta llegar. Es decir, el delincuente no nace, sino que se crea en este grupo. Y lo mismo se explica con el delito de cuello blanco. Se generan estas relaciones para cometer delitos y específicamente entonces hay esas relaciones necesarias para garantizar la impunidad. En Colombia vemos cómo funcionan esas relaciones para asegurar esa impunidad. Hay ciertos modales y relaciones, tampoco puede faltar la capacidad del sujeto para definir e interpretar las situaciones que se presenten. Tiene que ser una persona diestra en lo que está realizando, es decir, que tiene unas características propias de estos delitos de cuello blanco. Si conocemos eso, si sabemos que entonces es un grupo, el delincuente surge en ese grupo que aprende a delinquir, si conocemos eso que nos lo da la criminología, podemos entender qué respuestas podríamos tratar para combatir esa criminalidad. Y la justicia premial, si la entendemos en debida forma, no es un obstáculo para combatir esa criminalidad, sino que por el contrario puede ser una herramienta eficaz para combatirla. ¿Por qué? Porque si a ese delincuente de cuello blanco, si delata a sus demás compañeros criminales, va a obtener un beneficio, pues el Estado va a tener ese beneficio de desarticular esa banda delincuencial, esa banda criminal de cuello blanco.
Entonces depende de cómo se observe a través de esa política criminal, a través de esas instituciones procesales. ¿Qué sucede con la justicia premial de los delitos de cuello blanco? Básicamente no hay ninguna prohibición normativa para aplicar esta clase de delitos. ¿Se puede aplicar? Sí, normativamente se puede aplicar. No hay ninguna dificultad. Pero en la práctica estamos viendo, diría yo que lo contrario a lo que se cree, y es que se le están dando beneficios a los criminales de cuello blanco fácilmente. Por el contrario, hay dificultades. Ustedes pueden ver los casos más sonados sobre temas de corrupción, los testigos, comillas, estrellas en estos casos principales de cuello blanco, la dificultad que existe para avalar principios de oportunidad. Hay un temor a aplicar ese principio de oportunidad precisamente por nuestra cultura continental europea de que quien comete un delito necesariamente tiene que purgar una pena. Pero, ¿por qué sucede esto? Por esa cultura, pero también porque nos falta una política criminal clara al respecto. Pero también puede haber una política criminal clara que nos diga, frente a estos delitos no debería haber una justicia premial, y el derecho procesal responder a esa política criminal clara y tener una provisión, por ejemplo, para aplicar principios de oportunidad, para aplicar preacuerdos, inclusive rebajas por la aceptación de cargos, pero no las hay. Pero en la práctica hay dificultad para materializar esos acuerdos o esos principios de oportunidad. Entonces no hay una coherencia, y eso básicamente es el punto principal que quería plantearles, y es la necesidad de que haya una coherencia entre estas ramas del derecho penal para que en realidad sea un sistema, no islas, expertos, pero que si no logramos poder formar abogados penalistas íntegros en cada una de estas ciencias, pues no vamos a poder dar una respuesta coherente frente a la criminalidad de los delitos de cuello blanco. Entonces, básicamente eso es lo que les quería plantear el día de hoy. Y esa falta de política criminal inclusive está afectando a las instituciones jurídico-procesales. Para ponerles un ejemplo reciente, la figura de la aceptación de cargos, ya para terminar. Resulta que la figura de la aceptación de cargos en Colombia pues estaba fundamentada en una justicia premial por beneficios por aceptación de cargos, y de una manera progresiva. Si yo acepto cargos empezando el proceso, pues voy a tener una rebaja mayor que si acepto ya cuando estamos a puertas de un juicio. Resulta que la Corte Suprema de Justicia hace poco, en una decisión del año pasado, la sentencia CCP 14496 de 2017, estableció en un caso concreto de los NULE que la aceptación de cargos no era unilateral, sino que tenía que haber acuerdos. Ya voy a explicar eso. Resulta que en un principio, cuando se inicia el sistema, había una confusión si la aceptación de cargos era igual a preacuerdos, y habíamos dirimido ese problema diciendo, mire, la aceptación es unilateral y el beneficio que se impone a esa aceptación de cargos es porque se le evita el desgaste de la administración de justicia de tener que desvirtuar la presunción de inocencia en un juicio oral. Y los preacuerdos es una negociación con la fiscalía donde yo acepto responsabilidad a cambio de un beneficio, dependiendo de la modalidad de preacuerdo. Es un preacuerdo simple, por degradación, readecuación típica, pero es una negociación ahora sí con la fiscalía. Y hay una circunstancia, y es que en los preacuerdos, cuando hay incremento patrimonial, hay un requisito. Por ahí en el artículo 349 que nos dice que si hay un incremento patrimonial, para poder yo celebrar un preacuerdo con la fiscalía, tengo que devolver por lo menos el 50% y comprometerme a devolver el otro 50%. Y frente a la aceptación de cargos habíamos establecido que no. ¿Por qué? Porque es una aceptación unilateral y no aplicaría esa obligación. Eso la Corte, digamos que desde el 2008, con la sentencia 25306, ya lo había dejado claro. Pero llega el caso de los NULE, un delito de cuello blanco. Y aquí la falta de una política criminal clara, en mi parecer, se ve reflejada. Porque ¿qué hacen los NULE? Aceptan cargos para no devolver ese incremento patrimonial, porque si era por un preacuerdo tendrían que devolver ese incremento patrimonial, y por la aceptación de cargos pues es una finalidad diferente. ¿Qué dice la Corte? Cambia la postura jurisprudencial y dice, ¿saben qué? Esa aceptación de cargos
también es una negociación con la Fiscalía y por lo tanto sí se le aplica ese requisito de los preacuerdos que tiene que devolver. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, si está bien que tienen que devolver o no. Lo que estoy diciendo es que ese pragmatismo ya puede afectar directamente derechos y garantías y sobre todo que no hay una coherencia política criminal. Pues si habría una política criminal coherente, pues desde allí empecemos a diseñar leyes para, en esos casos de delito de cuello blanco, tienen que devolver para poder tener esta clase de beneficios. Pero no sobre la marcha, de manera desarticulada, empezar a hacer esta clase de disposiciones, porque también afecta a los delitos comunes. Entonces ya una persona, por ejemplo, el que se hurta un celular o el que tiene un incremento patrimonial, ya no podría aceptar cargos para optar por esa rebaja máxima hasta el 50% de la imputación si no devuelve este incremento. Entonces, este ejemplo es para finalizar diciendo la problemática, dejarla planteada, de la necesidad de tener una articulación en estas ramas del derecho y no verlas de manera aislada. Muchas gracias. Gracias, doctor Mateo, por su presentación. Continuamos con la ponencia del doctor Edward Leonardo Vela Gómez con el tema delincuencia de cuello blanco y sus aspectos criminológicos, una mirada del proceso penal colombiano. Al finalizar la ponencia del doctor Vela, damos el uso de la palabra para todos los asistentes si quieren formular preguntas a nuestros ponentes. Qué gusto que estén acá acompañando este evento importante para la facultad, organizado aquí por la doctora Janet y pues diseñado para ustedes, ¿no? En esta fase final de las ponencias, la mía va a ser como una incursión al caso colombiano respecto a los temas que ya se tocaron y pues mirar detenidamente esta problemática que se ha generado con la delincuencia de cuello blanco. Esta estructura de la ponencia tiene una pregunta como investigación, un muy pequeño marco teórico, una hipótesis de la respuesta que planteo y unas conclusiones. La pregunta como tal es, ¿tienen incidencia los aspectos criminológicos de la delincuencia de cuello blanco en la justicia colombiana? Y es una pregunta que realmente nos tenemos que hacer cada vez que nosotros vemos una noticia de esas que aquí el doctor Mateo comentó, que la doctora Carolina comentó, como casos de Interbolsa, no sé, DMG, que ya lo pusieron acá de ejemplo, caso muy sonado actual, el de Reficar, que realmente tiene una vulneración, una implicación directa con el patrimonio de todos nosotros, y es que ahí es donde viene el punto. Nosotros tenemos una percepción de seguridad que realmente se puede ver alterada cuando vamos caminando por la calle y una persona nos interrumpe el caminar con un cuchillo y nos dice que le entreguemos las pertenencias. ¿Qué pasa cuando ese delito es imperceptible? ¿Qué pasa cuando ese delito nosotros no lo sentimos de nuestro bolsillo, sino que lo vemos a una magnitud más alta? Esta es una de las características principales de estos delitos de cuello blanco. Soderland nos lo pone de presente y nos dice, miren, estos delitos de cuello blanco lo que hacen es romper la cohesión social, generar una serie de inconformismos en donde se presentan estos delitos de cuello blanco y generan una pérdida de confianza con las instituciones gubernamentales y jurídicas del país. Ya lo habían hablado anteriormente, cuáles son esos aspectos criminológicos de la delincuencia de cuello blanco reflejados en la teoría de asociación diferencial de Soderland. Digamos que la característica principal de estas personas, o delincuentes de cuello blanco, tienen una posición económica importante, tienen un estatus social determinado, que es alto en la clase política, y credibilidad y respeto en la sociedad, injerencia también fundamental en los medios de comunicación. Por otro lado, Soderland hace una diferenciación radical con las personas que ellos denominan blue collar, que serían las personas de cuello azul, como trabajadores informales, como personas que incluso están desempleadas, que tienen una clase social baja, unos ingresos económicos bajos y pues que no tienen ningún tipo de injerencia en los medios de comunicación. Para el caso colombiano, quise traer estos 4 ejemplos, que es el caso de Interbolsa, del Destraval, Reficar y Odebrecht, reflejado en millones de dólares. Miremos estas cifras que tenemos acá presentes. En solo caso de Reficar, estamos hablando de 4.239 millones de dólares.
díganme si eso tiene implicación o no directamente con nuestro patrimonio. ¿Quién va a responder por este dinero? ¿Quién va a velar porque se haga una restitución de esto que es, sí, sin duda el desfalco más grande que se ha hecho en el país y uno de los más grandes de Latinoamérica? Cuando un delito no está planeado con unos asaltantes, con unos armas, con el uso de violencia, sino en una mesa y en una junta directiva. Y es otro punto que se tiene que pues, también tener en cuenta, del que no voy a profundizar, y es que muchos de estos delitos de cuello blanco están organizados por corporaciones. Y acá no existe un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá nosotros hacemos una individualización de la responsabilidad y la delimitamos hasta ese punto, pero como tal el ente corporativo que tenía la vocación de transgredir bienes jurídicos no es sancionado. Entonces digamos que eso será un punto quizá en otro simposio, en otro seminario que organice la doctora Janet. Respecto a lo que había mencionado ya acá el doctor Mateo, y creo que también quiero hacer énfasis en ese punto, es el tema de una política criminal seria del país, de una elaboración de una serie de directrices que efectivamente puedan prevenir y pues atacar esta serie de delitos. ¿Qué pasa con los delincuentes de cuello blanco? Pues generalmente quedan en la impunidad este tipo de delitos. La implicación que tienen en el país es tan grande y se convierte en mediática que nosotros no sentimos esa vulneración inmediata. Simplemente tenemos ese imaginario, ese escenario en donde se muestra en los medios, pero díganme, ¿quién de ustedes ha salido a marchar, por ejemplo, con el tema de los nulos? ¿Ustedes han salido a quejarse por este tema, por ejemplo? Esta imperceptibilidad de los delitos de cuello blanco hace que nosotros de alguna manera los aceptemos y aunque los tengamos latentes, vivos acá, nosotros no atacamos frontalmente ese tipo de delincuencia. Entonces es uno de los puntos principales a revisar, esa política criminal que está en el país para los delitos de cuello blanco. Solidez en los funcionarios judiciales. Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de asociación diferencial de Sutherland radica en la injerencia que pueden tener estas personas, estos delincuentes de cuello blanco, frente a la justicia, con esta serie de prebendas, con esta serie de beneficios que pueden obtener por su alto estatus social. Nosotros no creemos que, o sea, ¿cómo vamos a pensar que, no sé, acá el doctor Moreno iba a ser capaz de ejecutar estos actos? Nadie lo podía pensar, nadie lo iba a imaginar. Entonces, estos funcionarios judiciales también se están viendo permeados, y acá quiero hacer una diferencia. Lo que pasa es que Sutherland nos habla específicamente de los delitos del cuello blanco y también hace una diferenciación radical con el tema de los delitos contra la administración pública. No son lo mismo. Sutherland plantea estos delitos del cuello blanco como en entes corporativos, con personas que realmente tienen un perfil empresarial y pues hacen transacción. Por ejemplo, en este caso, no sé, el de Interbolsa, nosotros no vemos ninguna afectación a la justicia. Simplemente vemos que hay personas que resultan afectadas patrimonialmente con la conducta de los dirigentes de Interbolsa, de la forma en cómo se ejecutó este desfalco, pero la administración de justicia no tiene nada que ver. Pero ahora, cuando la justicia se ve permeada por estos delitos de cuello blanco y ellos permiten que estas personas queden en impunidad, ¿qué pasa? Que estamos trasladándonos de un escenario de delitos de cuello blanco a un escenario de delitos de toga negra. Y esto es aún más grave para las instituciones gubernamentales, para la credibilidad del pueblo en su gobierno, y pues tiene un nivel de trascendencia muchísimo mayor. Y la revisión de las estructuras penales, la revisión de estructuras penales con el apoyo de la criminología. Digamos que la criminología entendida como el resultado de la operación y el estudio de esa política criminal. La criminología pues, es un área tiene varias materias transversales, y digamos que ese resultado del estudio criminológico se ve en la política criminal. Sin duda el país, no solo en los delitos de cuello blanco, en muchos otros, carece de una política criminal seria que realmente pueda hacer frente a la problemática que tiene el país.
y específicamente los delitos de cuello blanco. Observábamos como acá, bueno, los demás nos ponen de presente ese tema de la justicia premial respecto a ellos, y no solo en el acceso a principios de oportunidad, preacuerdos y ahora con el tema del allanamiento a cargos, sino en las mismas disposiciones de cómo se cumplen estas sanciones, ya sean intramurales. Ustedes lo deben tener bien claro, no es lo mismo el tema de la sanción en la picota en un pabellón especial que en la modelo en un pabellón corriente. Entonces, que hay una serie de beneficios para estas personas que transgreden estos bienes jurídicos masivos, que generan esta incertidumbre, que vulneran aún mucho más, que son más peligrosos, porque un solo caso de estos que yo acabo de mencionar puede subsumir las reparaciones de casi todos los otros delitos que nosotros llamaríamos ordinarios. Entonces, la lesividad es lo que nosotros no estamos percibiendo en estos delitos de cuello blanco, y es algo que debe ser tenido en cuenta a la hora de formular una nueva política criminal. Conclusiones. Los aspectos criminológicos de la delincuencia de cuello blanco sí tienen gran incidencia en la justicia colombiana. Nosotros vemos que hay gran foco de impunidad en personas que tienen estas características o en este perfil que nos describe Sorana. Algunos funcionarios judiciales permiten la corrupción de las instituciones y muchas veces se ven inmiscuidos en estos mismos casos. Creo que no tengo que ir muy lejos, creo que todos conocemos actualmente cuál es la situación de la Corte Suprema de Justicia y cómo ha afectado este problema la seguridad jurídica del país. Y se debe reformular la política criminal hacia los delitos de cuello blanco e incluir la responsabilidad de las personas jurídicas, tema que mencioné anteriormente, que debe ser complementada con la responsabilidad de estos actores, no individualmente, sino con la creación de un ente, de un régimen que sancione a las corporaciones. Esto es un pequeño cuadro de bibliografía que utilicé, digamos, para estas son las referencias, y muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente a los doctores ponentes que se encuentran en la mesa. Les agradecemos en nombre del estudiantado de la Jefatura de Área Penal y especialmente de la Corporación Universitaria Republicana por su asistencia y por la gran aporte que nos han dado precisamente, como decía cuando presenté el seminario, porque esta universidad en el área penal tiene una especialización que está encaminada precisamente a los delitos de cuello blanco y a los delitos contra la administración pública. Le agradecemos la asistencia a los profesores y a los alumnos, muchas gracias por su asistencia.